Romanos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23, ¿ok? Desde el 15 hasta el 23. Empieza con una pregunta y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un segundito, ando de resfriado. Bueno, voy a leeros el resumito que tengo aquí. Muy interesante. Dice, el pecado es la realidad terrible, devastadora de vidas y condenadora de almas que reside y crece en el corazón de todo ser humano no redimido como un cáncer incurable. Aun cuando los hombres tratan de escapar del pecado, no lo pueden hacer. Y cuando tratan de escapar de su culpabilidad, tampoco pueden. El regalo más grande que Dios pudo dar a la humanidad caída es la libertad del pecado. Y ese es precisamente el regalo que Él ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. En ese regalo grandioso e insuperable de la redención del pecado, que Pablo enfoca ahora su gran mente inspirada. El apóstol se anticipa nuevamente a las conclusiones falsas que sus antagonistas derivarían de su declaración, según la cual los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Para ellos, la idea de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, era equivalente a quedar libre de toda restricción moral. Si ya no es necesario obedecer la ley, si la gracia de Dios cubre todos los pecados, argumentarían ellos, entonces los creyentes son perfectamente libres de hacer lo que les plazca. Los legalistas judíos, por el otro lado, creían que la obediencia a la ley de Dios era el único camino de la salvación. Para ellos, Pablo exaltaba la justicia de labios para afuera, mientras que en realidad estaban dando licencia para pecar a todo el mundo. Ellos acusaban a Pablo de condonar la ilegalidad y la contumacia en el nombre de la gracia de Dios. No y 1000 veces no. La mera sugerencia de que la gracia de Dios sea una licencia para pecar se contradice en sí misma. Es una absurdidad lógica, así como moral y espiritual. El propósito mismo de la gracia de Dios es libertad al hombre del pecado. ¿Cómo puede concebirse que la gracia justifique el hecho de continuar en el pecado? La gracia no solamente justifica, sino que también transforma la vida de la persona que es salvada. Una persona salva tiene dos opciones únicamente, bien sea por el pecado, que equivale a desobedecerle, o sea, de la obediencia a él.
repito, me estoy entreteniendo con una cosa y... Espera, un segundito. Está aquí esto mal. Ahora. Dice, una persona salva tiene dos opciones únicamente. Bien sea por el pecado, que equivale a la desobedecerle, o sea de la obediencia a él. Si su vida se caracteriza por el pecado, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo del pecado. Si su vida está caracterizada por la obediencia, lo cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un siervo de Dios. El resultado final de la primera esclavitud es muerte, tanto física como espiritual, mientras que aquel que la segunda esclavitud es la justicia, la marca inevitable de la vida eterna. Todos los hombres o bien son dominados por el pecado, lo cual significa que se encuentran bajo el señorío de Satanás, o son dominados por la justicia, lo cual quiere decir que están bajo el señorío de Jesucristo. Una persona es esclavo o bien del pecado, de Satanás, o de la justicia y de Dios. Al hacer esto, el apóstol contrasta los tres aspectos correspondientes a cada uno de estos dos dominios de servidumbre: su posición, su práctica y su promesa. Primero, el apóstol da gracias a Dios porque solamente Dios es quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes son salvos única y exclusivamente por la gracia y el poder de Dios, y por su gracia, la desobediencia habitual a Él es una cosa del pasado. En otro tiempo, dice Pablo, nosotros éramos esclavos del pecado, pero ya no lo somos. La persona no regenerada se encuentra bajo la esclavitud continua e incolume del pecado. Esa es la posición universal del hombre natural, sin excepciones ni ninguna clase. No importa cuán mala, cuán moral, recta o benévola pueda ser la vida de una persona no salva, en lo exterior, todo lo que piensa, dice, hace, emana de su corazón orgulloso, pecaminoso e impío. Dios obra su salvación en lo más profundo del ser de una persona. Mediante la gracia provista por su Hijo, Dios cambia la naturaleza misma de los hombres cuando ellos confían en Él. Una persona cuyo corazón no ha sido cambiado, tampoco ha sido salvada. La obediencia no produce ni mantiene la salvación, pero es una característica inevitable de aquellos que son salvos. La obra de salvación que cambia por completo su vida se debe al poder de Dios únicamente, pero no obra aparte de la voluntad del hombre. Cuando Dios hace de un creyente una nueva criatura espiritual, lo vierte derretido por completo en el molde de la verdad divina. Es difícil poner principios divinos y verdades divinas en términos que de mentes humanas finitas puedan comprender. Al decir, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, Pablo quiso decir que la analogía de esclavos y amos fue utilizada como una acomodación a la humanidad de sus lectores. Pablo cambia el enfoque de la posición a la práctica, amonestando a los creyentes para que hagan que sus vidas manifiesten su correspondencia con sus nuevas naturalezas. Aunque todavía es posible que los cristianos pequen, ellos ya no se encuentran sometidos a esclavitud por el pecado. Ahora ellos tienen libertad para no pecar y deberían ejercer esa capacidad provista por Dios en la obediencia a su nuevo Señor y Amo. Por cuanto, si es posible para ellos resistir el pecado y vivir en justicia, los creyentes así ahora deberían presentar para satisfacción sus miembros como esclavos que se dedican a servir a la justicia, y así como la vida del pecado lleva a más pecado, también de la vida de justicia conduce a una mayor justicia, cuyo fin último es la santificación completa. Una de las marcas de la salvación verdadera es tener cierto sentido de vergüenza por la vida que uno llevaba antes de venir a Cristo.
Tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron en Cristo, es digna de condenación. Lejos de tratar de excusarse por ella, de hecho están avergonzados de sí mismos. Con la salvación, Dios no solamente nos hace libre del castigo último del pecado, sino que también nos libra de su tiranía en el presente. La paga del pecado es muerte. Lo que se gana con el pecado es la muerte. Es la compensación justa y debida por una vida que ha sido caracterizada por el pecado, lo cual significa todavía separados de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación no puede ganarse por obras, por bondad humana, por rituales religiosos o por cualquier otra cosa que el hombre pueda hacer. Jesucristo es el único camino que lleva del pecado a la justicia, de la condenación a la salvación, de la muerte eterna a la vida eterna. Jesucristo llama a sí mismo a quienes están dispuestos a ser transformados por Él en su interior, que desean una naturaleza enteramente nueva que está creada en su propia insana semejanza. Él llama a Él mismo a aquellos que están dispuestos a cambiar la pecaminosidad que tienen por la santidad de Él. Amén. Bueno, estoy ahí un poco liado. Otro día voy a volver a quitar el chat porque están ahí escribiendo y no me entero de nada. Ni me entero de lo que escriben ni lo que estoy leyendo. Básicamente describe algo que a mí me gusta mucho porque algo básico es, hay dos tipos de personas. Nada más que dos tipos de personas. No existen los medios salvos o los medios condenados o distintos niveles de salvos o distintos niveles de condenados. Hay dos tipos de personas. Están los pecadores, lo que somos todos cuando nacemos, ¿verdad? Y los justificados. Solo hay esos dos tipos de personas. Tú no puedes estar en, ay, soy un pecador justificado. No puedes. O sea, o eres pecador o eres justificado. Los pecadores se definen porque viven guiados por su corazón y sus sentimientos, el cual tiene mucha, digamos, independencia. Luego lo vamos a ver el jueves, vamos a hablar un tema bastante complicado en el tema 7, pero que vais a ver que se resuelve entendiendo lo que Pablo está intentando decir, ¿verdad? Cuando uno entiende que está separado de Dios, quiere ir a Dios. En un momento dado de tu vida te das cuenta de que, bueno, has estado pasando totalmente de las leyes de Dios, que las conoces. Moralmente se conocen las leyes de Dios, a lo mejor no todas, pero las básicas las conocemos. Sabemos que no debemos robar, no debemos mentir, no debemos odiar, no debemos pegar a nadie. O sea, hay una serie de cosas las sabemos, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos pasado, hemos intentado por nuestras fuerzas en la medida de lo que podemos, porque si estamos hartos y mosqueados y enfadados y amargados, pues es excusa suficiente como para tratar mal a la gente. Pero bueno, si estamos bien, intentamos, pues normalmente hay gente muy buena que quiere vivir y conscientemente dice, no, yo moralmente quiero ser bueno, quiero que la gente me mire y me diga, oye, eres una persona buena, no me quiere marcar. Entonces, pero sabemos conscientemente de que estamos apartados de Dios. Bien porque no le conozcamos, bien porque nos parezca una tontería, bien porque alguna religiosidad nos ha apartado, ¿verdad? De pequeñito hemos estado en un colegio de curas o algo y, no sé, y hemos visto cómo son y han dicho, madre mía, si Dios es esto, no quiero saber nada, ¿no? Entonces estamos apartados. Estamos apartados. Entonces, digo, mi corazón me guía, ¿verdad? Y de repente digo, ay, estoy apartado de Dios y quiero acercarme a Dios. Y automáticamente, pues, vienen las obras. Quiero hacer cosas buenas para poder acercar. Y aún me creo que si soy bueno, puedo acercarme a Él. ¿Cuántos de nosotros, antes de ser cristianos, ¿verdad? Y haber entendido todo esto, hemos orado y hemos rezado y hemos pedido sin tener el conocimiento de que esas oraciones
no llegaban a ningún sitio, porque Dios no escucha a los no justos, no escucha a los pecadores. Pero bueno, nosotros en nuestra confianza, en nuestra tal, y en nuestra ignorancia hacemos todo eso. El pecador es el que está separado de Dios y vive según su corazón. Ahora hay una característica más que vemos en el texto de hoy. Estos son esclavos del pecado. Claro, no, es lo que decían los fariseos a Jesús. Yo soy hijo de Dios, yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Se consideraban que por nacer judío ya o hebreo ya no eran esclavos, ¿no? Pues no. Jesús le dijo claramente, vosotros si no sois de Dios sois hijos de Satanás. Eso de hijo de Abraham, eso no. No. Eso es una teoría falsa que te está llevando a una falsa realidad. Entonces, claro, nadie, ¿verdad? Si hablas con alguien que no conoce a Dios, que no cree en Dios, que no es cristiano, no, él no es esclavo, ¿no? Ahora, bueno, aquí en este espacio hay dos tipos de personas. Dentro de los cristianos están los que son cristianos razonadores de su propia lógica y los que son cristianos que lo que quieren es saber lo que dice la palabra porque quieren seguir la guía de la palabra. Ahora, la guía de la palabra está diciendo que los que son dirigidos por el corazón son esclavos del pecado. Claro, ¿cómo voy a ser esclavo de una acción? Porque entendemos que el pecado es como una acción, ¿no? Hago alguna cosa mala. No, cuando habla esclavo del pecado se está refiriendo, claro, a quien esclaviza, ¿no? El pecado vino al mundo por un hombre, pero vino por un ser, por la serpiente, el espíritu inmundo, ¿verdad? Por Satanás. Somos esclavos. No somos conscientes, ¿verdad? No nos ponen aquí el cartelito como cuando la Segunda Guerra Mundial les ponían a los judíos, que eran judíos, el brazalete y tal. No, pero es esclavo de Satanás, ¿no? Porque tampoco le interesa. Le gusta mucho porque es un mentiroso. Si no fuese tan mentiroso diría las verdades. Pero al ser mentiroso y todo lo que sale de él es mentira, pues no nos va a decir que somos esclavos. No, vosotros sois libres, podéis hacer lo que queráis, podéis conseguir todo lo que queráis con vuestro tesón y vuestra... Y ese es el corazón. Y es como nosotros, la mayoría, pues nos hemos movido en niñez todos, en nuestra juventud casi todos, si no decir todos, y en lo adulto, pues hasta que nos hemos dado cuenta, y yo me di cuenta a través de este texto, ¿verdad? Que ya no pertenecemos, ya no somos esclavos, ¿verdad? Porque a través de Jesucristo hemos entrado a otra dimensión, al otro tipo de persona. Entonces, los pecadores son los que son dirigidos por el corazón y son esclavos del pecado. ¿Cuál es el destino de esas personas? La muerte. ¿Cuál es el fruto de esas personas? Pecados que le llevan a la muerte. Eso lo dice aquí, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Ahora, a través de Jesucristo, ¿vale? Independientemente estamos aprendiendo, y la carta de los Romanos y Pablo, ¿verdad? Nos enseña que podemos pasar de esa esclavitud, ¿verdad?, a la servidumbre de Dios, o esclavos de Dios, o como queráis llamarlo, a través de Jesucristo. Eso es el mensaje de salvación, el evangelio. Él vino al mundo para pagar nuestro pecado. Él no le mataron, se entregó voluntariamente para pagar nuestro pecado, lo que nosotros teníamos que pagar a través de él. Nosotros tenemos disposición, ¿verdad? Ya nuestro pecado está pagado, ahora podemos pasar, nos libra de la esclavitud, nos compra, ¿verdad?, con su muerte, y pasamos a ser justificados. Un justo es una persona que ya no tiene, ya tiene una sentencia firme de justo. Tú vas al juicio y te presentas delante de Dios y entonces, a ver, tú has cometido robos, has mentido, has engañado, bueno, es lo mismo, has adulterado, has fornicado, ¡culpable!
Todos somos culpables delante del juicio. Entonces viene el abogado y dice, sí, pero lo que esta persona tiene que pagar por lo que ha hecho, lo he pagado yo. Y él ha dicho que quiere que yo sea su abogado. Vale, entonces, veredicto final, porque estamos en el juicio. Veredicto final, justo. No porque yo sea bueno, no porque yo me lo merezca, no porque lo que yo tenía que pagar, lo ha pagado Cristo. Jurídicamente, más o menos es así, ¿ok? Entonces, pasamos a la posición de justo. Ahora, en esa posición de justo ya hay unas condiciones, ¿verdad? El corazón, este corazón que nos está esclavizando en la posición de esclavos del pecado, pasa ahora con nosotros, nuestro ser interior, nuestro espíritu, ¿verdad? Pasa ese ser nuevo, esa nueva criatura, ¿verdad? Que ya no es de carne ni sangre, pero ese corazón pasa con nosotros a ser siervo de Jesucristo. Bueno, hay unas condiciones dentro del siervo de Jesucristo y lo que está diciendo también este texto. El siervo de Jesucristo no peca. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el pecado, está bajo la justicia de Dios. Tiene la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, de poder negarse al pecado. Y lo vamos a seguir viendo durante toda esta semana. Nuestro corazoncito, que es muy cachondo y es muy listo, se cree que en un momento dado puede volver a gobernar nuestra vida. Y en parte, en algún tiempo lo consigue. Claro, Dios tiene siempre un propósito, porque ahora no pertenecemos al pecado, pertenecemos a Dios. Y Dios sabe cuidar sus cosas. Entonces, una vez que yo he pasado ahí en esa justicia, mi corazón me reclama y me dice, ¡ay, me apetece esto! Y el humano en su debilidad, en su ignorancia, en sus mentiras que pone Satanás, en todo esto, atiende a la necesidad del deseo y ¡bum!, peca. ¿Ok? Ya, eso es correcto. No, no es correcto. Pero pasa, ¿verdad? Pasa. ¿Por qué? Porque el corazón no se convierte. Y lo vamos a estar viendo, digo, en todo este proceso. Pero tú sí, tu nueva criatura, tu nuevo ser, ahora sí. Ahora tienes una parte, ahora tú ya no porque ese corazón siga clamando y a veces falla, soy pecador, te vuelves otra vez al lugar donde estabas esclavo del pecado, porque esa es lo que Satanás quiere, que tú seas una persona que no dé luz, que estés ahí debajo de un almud pensando que otra vez has vuelto a ser pecado, es decir, no te sirve el sacrificio de Cristo y te saca. No, nadie puede sacar a las ovejas de Cristo de su redil. Entonces, si tú ya claramente has entregado tu vida, no has recibido a Dios, ya lo vimos el viernes, ¿verdad? ¡Ay, te recibo como si fuese algo tuyo y ahora ya es tuyo Jesús! No, no. Si has entregado tu vida, ahora entiendes que eres de Cristo, ¿verdad? Nadie te puede arrebatar. Ahora, si en la parte del pecado, ¿verdad?, en la parte de pecador, tú eras dirigido por tu corazón y eras esclavo dirigido por tu corazón, ahora en la parte de la justicia, tú no tienes por qué seguir dirigido por el corazón. Y ese es el mayor error de los cristianos y de muchas iglesias que no enseñan a sus gentes de que su corazón es engañoso y que no le podemos convencer de que sea engañoso, porque es totalmente independiente. Trabaja de una forma totalmente independiente. Si eres tú, claro, y tienes que soportarle, porque es el que te da la vida y el que te transmite las emociones y todo eso, claro que sí. Pero tú no te tienes que mover bajo tu corazón, bajo tus preceptos, bajo tu razonamiento, porque esa es la sustancia del árbol del bien, de la sabiduría y el mal. Tú ahora vuelves al lugar donde quien te dirige es la sabiduría de Dios. Tú no tienes, tú eres ignorante, tú no has cambiado.
Tu mente no en el proceso de compra de Jesucristo, de pecado a justicia, no te va y te mete un programa en la cabeza que te hace completamente sabio para que no. No, tú sigues siendo el mismo, ¿verdad? Y tú te lo reconoces. Por eso muchos dicen que es raro. Pues yo sigo siendo el mismo. No, no. Sí, tengo más, ahora me apetece más estar con los hermanos, no me apetece hacer cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque ya estás libre de la esclavitud del pecado. Antes tampoco te gustaba, pero las tenías que hacer por narices, porque eras esclavo. Y, ay, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que estar aquí fumando? Si esto es un rollo que me pura, si me, en las cajetillas pone que me va a entrar el cáncer y hay una foto de ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de...? Porque eres esclavo. Pero ahora no. Ahora quien te dirige, quien es tu Señor, es Dios. Y la naturaleza de Dios es santa. Entonces, ¿qué eres tú? Un santo. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la naturaleza de Dios. Pero hay ese conflicto. Y ese conflicto Satanás lo utiliza para hacernos pasar muy mal. Y para hacer que la iglesia sea un desbarajuste tremendo. Si no, ponte a ver la carta de Corintios, ¿no? Y ponte a mirar las iglesias, cómo están. Parte, y lo vimos la semana pasada, tiene que ver con un desconocimiento del Evangelio. Ay, es que yo no puedo dejar de ser pecador porque este cuerpo... Y entonces, como no puedes dejar de ser pecador porque este cuerpo hasta que te mueras va a ser metido en el pecado, tú tienes que seguir dirigido por el pecado. ¿Hay justificación? Aquí es donde Pablo dice, o sea, que entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley. No, el pecado no se permite. El pecado es pecado y no le agrada a nadie. Ahora, si es cierto que en ocasiones, ¿verdad? Uno dice, ¡guau! Otra vez he metido la pata. Lo que se llaman pecados involuntarios, tropiezos, ¿no? Y que normalmente esos tropiezos vienen por el corazón y por Satanás, que quiere que nos sintamos sucios. Mira, lo que Dios limpia, ¿quién puede ensuciar? Claro, viene el razonamiento y la lógica, ¿no? Pero si hago cosas malas, estoy ensuciando. Pues claro, si tú estás haciendo cosas malas, consciente de que estás haciendo cosas malas, tú no estás bien. Algo sucede. Ay, es que no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Pues entonces es que todavía eres esclavo del pecado. Tienes que arrepentirte de esa posición. Sigues viviendo bajo el control, pero nada, te arrepientes, te das cuenta y te entregas a la misericordia de Dios para que Dios transforme. Dios no solo te salva, Él también te transforma. Es un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entras como bebé. Y yo siempre le digo a las personas que hablan conmigo y me preguntan, ay, es que todavía, ay, me pasa esto y no puedo dejar esto. Digo, claro, eres un bebé. Y los bebés hacen pipí, caca y hay que cambiarlos y van emprendiendo poco a poco. Pero tú ya eres de Cristo. Tú ya eres de Dios. Tú ya no eres de Satanás. Todo eso que un cristiano pueda estar endemoniado. ¿Dónde se ve eso? Son conceptos erróneos que el mismo Satanás ha metido en las iglesias. ¿Para qué? Para seguir ahí, gobernando lo que no puede gobernar porque ya no es suyo. Ahora perteneces a Cristo. Entonces, dos posiciones. Pecador o justificado. O justo. El pecador tiene una relación con Dios, Dios es su juez. Y si no cambia esa relación, ¡ajá! Chungo, porque va a juzgarte. Y la juzga, si no es a través de Jesucristo, por tu propia vida, por lo que tú haces, por lo que eso, vas a salir condenado. Tienes tiempo. Si estás escuchando esto, es que no estás muerto y todavía no ha venido el arrebatamiento. Tienes tiempo. Estás aquí. Es que mi vida es un desastre. Es que yo dirijo mi vida con mi corazón. Mi corazón está constantemente deseando hacer cosas terribles. O no terribles, pero que sé claramente que no son de Dios. Bueno,
estás en un peligro. Y tú eres consciente porque crees. Ah, si no, no estarías aquí escuchando. Crees, pero estás ahí atrapado. Todavía estás, oye, ¿será esto verdad? ¿Será mentira? Y sigues jugando con el pecado y con todo esto y estás en una cuerda floja que se puede caer. Estás por el borde de un precipicio. En cualquier momento tienes un accidente de coche o te caes y te has condenado. ¿No? Ah, ya me arrepentiré, ya. No, 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 no. Es urgente. Tú tienes que decir, mi vida no puede seguir dirigida por mi corazón. Sí, todo esto me atrae. ¿Por qué? Porque soy un esclavo y tienes que darte cuenta de lo que eres. Y tienes que arrepentirte. No, bueno, yo puedo, cuando quiera puedo. No, no puedes. Eres un esclavo, tú no puedes. Eso es un engaño del engañador, de tu esclavizador que te cree que puedes. No puedes. Bueno, ya lo haré. No, no. Estás en un riesgo muy gordo. Entonces tienes que arrepentirte. ¿Y qué es arrepentirse? Pues arrepentirte de lo que eres, no de lo que haces. Porque lo que haces es la consecuencia de lo que eres. ¿Y qué eres? Pues un ser que está apartado totalmente de Dios. Que vive, sí, por gobierno de Satanás a través de tu corazón. Arrepiéntete. Claro. Y ahora, cuando te arrepientas, tienes que saber de que lo que hizo Jesucristo es suficiente. Que no tienes que tú agregar absolutamente nada. Ay, me arrepiento, pero es que me cuesta tanto ser bueno. No, no, no. Si eso es un proceso que va a ser Cristo en tu vida. Si tú crees que tienes que ser tú, le estás despreciando, entonces no vas a poder. Porque esa es la otra por la que muchas personas están atrapadas. Gente que conoce, los judíos que conocen a Dios, al único Dios, al Dios. Están ahí, ¿por qué? Porque siguen creyendo que tienen que hacerlo ellos. Y siguen luchando y luchando, están metidos en una gran mentira. Y todavía no la ha conseguido ni uno, excepto Jesucristo. Ahora te tienes que arrepentir de qué? De que tú no puedes. Ya, que tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Que tú no eres tan hábil y tan guay y tan como te crees. No, no, eres un humano dirigido por un corazón malvado. Ya, eso es lo que tú tienes que saber. Sí, ¿te sientes mal? Claro, porque estás dirigido por un corazón malvado. Pues ahora, déjate dirigir por Dios, que ese no es malvado. Ese quiere, tiene un plan. Tú fuiste diseñado para un plan, pero por tu propia cuenta no vas a llegar a ningún sitio por mucho que te lo propongas. Por mucho que hagas obras y hagas cosas buenas y tengas una ONG con niños y les des de comer y no duermas pensando en lo bueno que vas a hacer. No, porque el plan de Dios es a través de Jesucristo, que para eso vino y murió, porque si lo pudieras hacer de esa forma, Él no hubiera venido a morir en la cruz. Lo estás despreciando. No quieres el regalo. No, no. Yo tengo que ser bueno. Y no solo que tengas que ser bueno, sino que tienes que hacer que los demás también sean buenos. Estás todo el día luchando con las leyes y la gracia y... No estamos diciendo que no haya que cumplir la ley. Pero no es cumpliendo la ley como uno se salva. Es entendiendo la obra redentora de Jesucristo. La pasión. Él es todo, 100%. Y ahí es donde uno encuentra el amor de Dios. Ahí es donde encuentra la naturaleza de Dios. Ahí es donde hay una diferencia entre el Dios que quieren meternos los de la ley, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento, que no era así, pero que realmente es un aire, hay que cumplir y si no cumples. No, perdona. Desde Génesis 1 está la gracia. Y Dios no te está diciendo, no, te está diciendo, deja ya y mira cómo eres. Para confía, ven a mí, que yo te transforme. No, yo lo sé hacer solo, mira, voy a construir una torre para llegar al cielo. No necesitamos tu misericordia, no necesitamos tu gracia, nos basta con el ladrillo.
Y ahí se ponen a construir una torre para llegar al cielo. No, mira, no puedes. ¿No te das cuenta de que el plan lo marco yo? Soy el creador de este mundo y tú no eres nada. Tú eres parte del sistema, sí eres especial porque es la parte de la creación con la que voy a tener relación y vamos a tener una relación padre-hijo y... Pero tú tienes que leer la Biblia con ese concepto para darte cuenta de que toda la Biblia está planteada de ese aspecto, que Dios nos está mostrando cuál es nuestra naturaleza y lo tercos que somos y lo distantes que estamos de Él. Y que la única forma de acercarnos a Él es a través de Jesucristo. A través de humillarte y decir, yo no puedo. Si no hubiera sido por Él, yo no puedo. Ahora, la segunda parte es que una vez que pasas, no vuelvas otra vez a intentar. Ahora lo voy a intentar, ya me han limpiado de todos mis pecados, bueno, ahora no voy a pecar más. No, tú no pecas por tu tesón, ni por tu fortaleza, ni por tu carácter, ni por tu naturaleza. Porque va a seguir clamando a hacer cosas mal. Y te va a seguir sintiéndote mal. No, ahora en tu nueva naturaleza tú tienes que sentirte siervo inútil soy. Lo que tú me quieras hacer, eso hago. Y como soy inútil, pues cometo errores. Pero estoy en tus brazos. Tú no tienes que ver a Dios para nada despreciándote en ningún momento. Porque el padre que tiene un hijo y el niño desobedece, no le odia. Le corrige. Le muestra, le enseña. Pues así es Dios para con nosotros. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Y yo sé por qué te digo todo esto, porque yo he estado en las dos posiciones. Yo he estado en la posición de, tengo que hacer, y parecía como que yo tenía poder para poder hacer las cosas, pero en realidad era el mentiroso que me estaba haciendo creer un Dios totalmente distinto al que es. El único que te puede mostrar cómo es Él es Él mismo a través de su palabra. Y para eso tienes que leerla. Tienes que estar con ella. Ay, es que me aburro, es que me entra sueño, es que no la entiendo. Claro, porque Dios es Dios, no va a ser un miningui. Y Dios le ha placido de que a los suyos, ¿verdad?, las cosas sean por revelación, no porque tú quieras. Entonces Él te va revelando, te va diciendo poco a poco, seguro, Él te conoce más que nada. Él te conoce más que nada. Entonces, duro. Tienes que ponerte ahí y decir, bien, ok, ahora estoy en la parte de la justicia de Dios. Ahora soy justo. No porque yo sea justo, no porque me lo merezca, no por lo que yo hago, porque todavía cometo errores. No, porque la palabra de Dios lo dice y ella es mi guía. Eso es algo que tenemos que ir, ¿verdad? Porque constantemente la mente quiere desviarnos y quiere decir, razonar lo que no entendemos o mostrarnos, no, eso no es posible, eso lo has entendido mal. No, la palabra de Dios es clara. Tú eres justo. ¿Por qué? Porque Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Eso es el mensaje. Entonces si creo en Jesucristo soy salvo. Sí y no. Porque tú puedes estar creyendo, pero todavía sigues esclavo, porque no te has entregado a Él. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Te consideras siervo? Teóricamente nos consideramos siervos. Hoy soy siervo de Dios. Pero prácticamente hacemos lo que nos da la gana. ¿Te ha mandado Dios que comas lo que has comido hoy?
Ah, es que Dios no me va a decir eso. Ah, ¿ves? No, no. Seguro. ¿Estás aquí porque Dios te ha mandado que estés aquí? ¿Mm? No estoy diciendo que no te mande Dios, a lo mejor sí, pero lo que quiero expresarte es lo que yo sentí. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga? Porque yo entendí, empecé a entender que es un siervo. Un siervo es aquel... Bueno, hay varios siervos, hay dos tipos de siervo. Está el siervo bueno y el siervo malo. Yo quería ser el siervo bueno, ¿verdad? No quería ser una cabra, quería ser una oveja. Y yo, ¿cómo? Pero bueno, ¿y cómo sé lo que Él quiere que haga? Y ahí es donde viene la obediencia. Un siervo que se siente siervo en cuanto lee en su palabra, porque es la única fuente fiable de lo que Dios quiere que hagas es su palabra. Tú puedes estar pensando, ay, no, espérate que me lo diga en la cabeza. Bueno, entonces te puedes esperar muy, muy sentado, porque no estoy diciendo que Dios no te puede hablar, pero Él quiere hablarte a través de la palabra. No, 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 yo no necesito la palabra. A mí me habla Dios. Me pongo así. mm, vale, Señor. Ten cuidado, porque el corazón sabe cómo hablarte de esa forma. Se sabe todos los argumentos. Satanás puede presentarse como ángel de luz. Tú de repente puedes ver un ángel de luz. ¡Ay, he visto un ángel de luz! ¿Qué te crees que va a decir un ángel de luz? Cosas bonitas, cosas buenas. Y te lo crees. Satanás puede hacer eso. Pero Satanás no puede cambiar la palabra. Claro, te puede hacer entender una parte de la palabra errónea constantemente. Eso está trabajando. A Jesús, en una de las tentaciones, escrito está, él mismo quiso transformar la palabra para que Jesús se lo tragara. Sí, eso lo puede hacer. Satanás puede con una persona sola, pero no puede con la iglesia. No puede con la iglesia. Porque la iglesia es Cristo. Y Cristo la ha vencido. Cristo la ha derrotado. Cristo la ha derrotado. Otra de las cosas, ¿no? El Espíritu Santo parece como que el Espíritu Santo es algo que me habla. No tenemos ni idea. No, no, de verdad, no tenemos ni idea. Me meto yo también. De la expresión y de lo que es en realidad el Espíritu Santo en sí. El corazón nos engaña también en eso. Es como algo que me habla aquí. Es como algo que me entra por aquí. ¡Ay! Me entra un temblor y... Cosas de estas. Y esto es un error. Es Dios. El Espíritu Santo no es un Dios pequeñito, no es un aire, no, es Dios. Es inseparable de Dios. Es Dios en sí. Es la esencia de Dios en ti. Y Él no está a tu servicio. Tú estás a su servicio. Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos. ¡Wow! ¿Vale? Ahora, en esa posición de justicia, siervos de Dios, entendiendo de que tengo que aprender a escuchar a mi Señor, tengo que aprender a cómo retener este corazón que de vez en cuando se quiere rebelar. ¿Verdad? Tengo que aprender. Es un proceso. Y ese proceso también lo controla Dios. No depende de mí, lo controla Dios. Ahora, ¿eso significa que yo no haga nada? Ya está, ya soy salvo. No, y es lo que Pablo está aquí diciendo. Ya. Ahora no soy del pecado para estar pecando. Ahora soy siervos de la justicia para hacer la justicia. Es que no puedo. Pues algo sucede. Algo sucede. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué mentira? ¿Qué mala? ¿Qué gobierna tu mente
Va a tener que venir Dios y decirte, como le dijo a Adán y Eva, bueno, a Adán, porque le buscó a Adán, ¿dónde estás? Ay, es que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Cómo que estás desnudo? No habrás comido. ¿Dónde estás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? Sí, Mónica, eso es cierto. Eso del Espíritu Santo etéreo y tal es una trampa, ¿sabes? Mira, yo cuando estaba en la iglesia pentecostal, y ahí el pastor decía, hemos tenido una reunión hoy con unos pastores y se movía el espíritu, había un ambiente. Y yo le miraba así. Dijo, ¿por qué? Yo no siento esas cosas. ¿Seré tan pecador? ¿Seré tan mal? Lo único que hacen al hacer eso es producir una distancia gigantesca de espiritualidad. ¡Ay, qué espiritual! ¿Cómo siente el espíritu? Menos mal que yo leía Mateo 5 y decía, bienaventurados los pobres de espíritu. ¡Ay! Está hablando de mí. Pero yo soy muy pobre, soy dependiente totalmente. No hay un mover del espíritu. ¿Y qué era eso? Yo nunca lo sentí. Y si lo sentí alguna vez, no creía que era toda una mentira. Satanás puede producirte que te caigas para atrás, que brinques, que saltes, que te rías, que llores. Todo eso lo puede producir Satanás. Claro que sí. Y Dios lo permite. Para darte cuenta, que te pegues el tortazo y te des cuenta de que te sientas siempre mal. Después de esa sesión de risas, saltos, no sé qué, no sé cuántos, vas a tu casa y al domingo siguiente, hola por mi pastor, que tengo muchos problemas, es que no puedo dejar de hacer esto. Pero no estabas brincando, no tuviste el Espíritu Santo ahí dándole... No, todo eso son... No es posible. Dios es soberano. No se siente el espíritu de forma sentimental. No, el espíritu es su palabra. El espíritu hace entender. El espíritu te revela. El espíritu te muestra cuando estás en pecado. Te convence. ¿Para qué? Para que ya estás justificado. Ya hemos vencido a Satanás. Ya no tiene ningún gobierno sobre ti. Ya Cristo, ¿verdad? Él testifica de Cristo, te acerca a Dios, pero lo demás te da poder. ¿Qué poder te da? Ay, esto, pues, tengo el poder de sanidad. Pues vete al hospital y que no haya nadie allí enfermo. ¿Qué pasa? ¿Tienen que venir a ti para curarse? ¿O en la iglesia? ¿O cómo funciona ese don que te ha dado Dios? Claro que Dios quiere y hace milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo en las sanidades. Yo creo. Claro que sí. Y hay un momento dado que dice, oye, mira, estoy enfermo. Y tú dices, ora por él. Y tú oras y esa persona... Claro, pero eso no significa que Dios me dé el don. Y yo... Eso es como una insignia que Dios me ha dado para ser sano. Y van todos detrás de él. Y cuidado, eso es falso. Eso es un camino ancho. Dios no se mueve en masas. Dice la palabra... A mí me gusta mucho porque dice, pequeña manada, pequeña, ¿cómo es? Pequeña manada es, no, eh, pequeña, ¿cómo es? No me acuerdo ahora, cuando habla de su pueblo, ¿no? La palabra pequeña en griego es micrón. Dios no se mueve en las masas. Tú viste a Jesús que le seguían las masas, pero las masas no. Seguían la popularidad, seguían lo fácil, seguían, ay, dame de comer, no tengo que trabajar. Y seguían, no. Pequeña manada era, me parece que dice. No.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aquí, pecadores, fruto, pecados, muerte. Aquí, justos, santificación. ¿Qué es santificación? ¿No? Lo que tiene que ver con la justicia. Mi fruto ahora ya no soy yo. Mi fruto es donde yo estoy, en Cristo. Yo ya no soy yo, ahora soy parte de un cuerpo. Ahora soy parte de Cristo. Entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto de Cristo, el fruto de la iglesia. El fruto de Él. ¿Y cuál es el fruto de Jesús? Justicia. Ahora, vamos a lo práctico. Y vamos a repasarlo toda la semana porque este capítulo está entrando en ese clímax completo de la realidad de la salvación. ¿Es por gracia? Sí. ¿Por creer? A través de la fe. Sí. No es por lo que yo haga, ni por mi inteligencia, ni por mi fuerza, ni por... No. ¿Es por gracia? Sí. Bien. Ahora, ya. Por gracia. Es el traslado, ¿verdad? Ahora tú has creído, porque es por fe. Tú, de nada te sirve, ay, si creo, voy a... No, tienes que creer que te traslada, ¿verdad? Tienes que creer que tú estás limpio por lo que hizo Cristo, que eres justo por lo que ha hecho Cristo, que eres suyo, que estás en el cuerpo, que ahora Dios está morando en ti. Todo eso lo tienes que creer, porque si no lo crees, entonces ¿qué? Si es por creer, Él lo da gratis. Ahora no lo creo. Os voy a, ahora todos los que me pongan un mensaje ahí, os voy a mandar 1.000.000 de euros. Tienes que creerlo. Porque si no lo crees, no vas a poner ningún mensaje. ¿No ves? No han puesto ningún mensaje. Pues no manden ningún millón ni idea a ninguno. Tienes que creerlo. O sea, toma, te doy un reloj. No, no me lo vas a dar. Cuando lo coja me lo vas a cobrar. No lo coges, te lo doy, toma. No, es por creer. Tú tienes que creer esto. Tú tienes que creer en la palabra. Si no crees en la palabra, ¿cómo puedes creer en la guía? Vas con, ay, a ver si me va a engañar. A ver si... No, eso no es creer. Creer es realmente, mira, ni es de ti, es algo que viene y tú tienes que decir, sí, ahora esto que viene ya lo adopto, lo cojo, lo agarro, lo vivo. No, voy a probar a ver qué tal. No, se trata de creer. Si no crees, no hay cambio. Entonces seguirás aquí, seguirás viendo que estás esclavo del pecado. Estás delante de la puerta, como el joven rico, pero no quieres entrar. ¿Por qué? Porque no quieres. Dice, ninguno que deja padre, madre, o sea, todo lo que estorbe, ¿verdad? No, es que espérate que mueran mis padres, espérate que me muera mi marido o mi mujer, que... ¿No? ¿Qué esperas? Estás delante de la puerta, vamos. Ahora, si entras, eres mío, dice Cristo, y vas a hacer lo que yo te diga. Ya no vas a guiarte por tu corazón, te voy a enseñar. Tú tienes un propósito. Tú eres parte del cuerpo. ¿Tú quieres ser parte del cuerpo? Fantástico. No te obligo. Es voluntario. Si quieres venir, ven. Esa es la invitación. Entra por la puerta estrecha. El camino va a ser angosto, pero yo voy a ir contigo. No, yo quiero ir por el ancho. El ancho te lleva a un sitio muy malo. Bueno, no sabemos. Bueno, yo te lo digo. El ancho te lleva a la perdición. Eterna. Ah, pero qué bien, estoy por el ancho. Bueno, allá tú. Pero yo te aviso. Luego no vengas con que no te he avisado. La puerta es estrecha, sí. El camino es angosto, sí. Pero te lleva a la vida eterna. Tú verás. Si seguir engañado por ese camino ancho o entrar por la puerta. Entonces, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo lo he creído.
Yo he entrado por esa puerta. Yo estoy caminando por ese camino angosto. Él está conmigo. Claro que me equivoco, claro que hago cosas que... Claro, pero Él está conmigo. Yo ya no puedo. Yo, por mucho que me digan, no, es que mira, que estás leyendo mal, es que lo otro, digo, bueno, pues dime dónde, quiero saber, porque mi guía es la palabra, pero todavía nadie me ha dicho nada coherente a lo que yo estoy leyendo en el conjunto. Claro, un versículo no se compara con toda la escritura. Tú tienes que decir, ese versículo no puede contradecir a miles de versículos. Eso que estás entendiendo es un poco raro, porque es que lo pone aquí, lo pone aquí, lo pone en la Biblia. No, no, perdona, lo pone no. Estás dando una interpretación personal. Estás sacando de contexto bíblico eso. Está siendo utilizado por Satanás y una mentira de Satanás. No, no soy yo. Yo no soy bueno porque yo sea bueno. Yo soy bueno porque estoy en Cristo. Yo soy perfecto no porque yo sea perfecto. Soy perfecto porque estoy en Cristo. Yo soy justo, no porque sea justo, sino porque estoy en Cristo. Y ya está. ¿Y quién me puede a mí quitarlo si lo dice la palabra? Que es mi guía. Ah, es que eso es mentira. Digo, bueno, pues eso es lo que tú crees. Pero yo no lo creo así. Al final, bueno, nos vemos al final del camino. Ahora, no es el final del camino lo más importante. Es el mismo camino. Yo sé cómo uno camina por este camino angosto con Cristo. Y no lo cambio por nada. Tengo 62 años y no lo cambio por nada de lo que he vivido. No he encontrado en 62 años algo mejor que esto. Y me lo puedes cambiar por las riquezas, me lo puedes cambiar por el éxito, me lo puedes cambiar por lo que sea. No lo quiero. No me vale. No, yo ya he vivido todo eso. Claro, y bueno, y gracias a Dios, pues Él ha sabido guiarme para que yo pueda encontrar esto, el verdadero camino. Porque a lo mejor si el éxito no hubiera sido un fracaso, ¿verdad? Pues no hubiera encontrado esto. Pero yo sé lo que es el éxito, sé lo que es el dinero, sé lo que... Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en Cristo es increíble. Y bueno, mi misión es esta. Mi misión es decirte hay esperanza. Mi misión, hay un lugar seguro. Mi misión es la misión de Cristo. Ahora estoy en el yugo de Él y ese es su yugo cuando estaba en la tierra, ahora es nuestro yugo como iglesia. Mostrar que hay un sitio seguro. Pero no se trata de un grupo, de una congregación local, con las cositas, el equipo de música, las campañas. No, no tiene nada que ver eso. Sí, Dios se manifiesta y hace, claro que sí. Es algo distinto. Es un concepto claro y definido. Quien es de Cristo se siente cuerpo de Cristo y no hay denominación, no hay grupo local, no hay... No. Aunque participemos, ¿verdad? Yo estoy participando en una iglesia, en un ministerio dentro de la iglesia general, que puede ser... Y estoy ahí, formamos una familia y tenemos retos y hacemos cosas, claro, sí, pero solo hay una iglesia. Ya no puedo decir, es que el grupo donde yo estoy es la verdadera. No, eso es falso. La verdadera iglesia es el conocimiento, donde te ha trasladado Cristo cuando has entrado en ese Espíritu Santo. Porque no es que el Espíritu Santo entre en ti, porque el Espíritu Santo es más grande que tú. Tú entras en el Espíritu de Dios, formas parte del reino. Amén. 6:45, me pasé, ya me animé mucho, me encanta esta parte porque define claramente las dos posiciones, no hay dos, y si
Tú miras la Biblia cada vez que ponen al panadero, al copero, a Josué, a David, Esaú, bueno, cientos de ejemplos, vas a ver que hay una posición dirigida por el corazón o una posición dirigida por Cristo, Dios. ¿Tú por quién eres dirigido? No lo sabes. A lo mejor estás en zona segura, pero no lo sabes. Y como no lo sabes, el corazón te lo está haciendo pasar fatal. ¿Para qué? Para colocarte un almud encima de la luz, para que esa luz no alumbre y no hagas lo que realmente. Claro, Dios está trabajando contigo y algo de lo que está trabajando es traerte aquí, para que te lo digamos.